Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Qué lindo tiempo que estamos compartiendo, disfrutando de estar juntos y de estar en la presencia del Señor. Mientras van buscando en sus Biblias, Primera de Reyes, capítulo 17, les cuento que cada vez que a uno le toca preparar una reflexión, un mensaje, siempre el desafío es hablar lo que Dios quiere hablar y no lo que uno quiere hablar. Y en estos tiempos que estamos viviendo como iglesia, este tiempo especial y el tiempo que vivimos como mundo, que sabemos que son los últimos tiempos, por muchas señales, por muchas cosas que se están cumpliendo, la relevancia del mensaje es más importante que nunca y hablar voz de Dios es más importante que nunca. Por lo tanto, oré mucho esta semana para que Dios pueda hablar y que no sea yo, y el Señor me llevaba a este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 17, y ahí encontramos la vida de Elías. Y en 6, 7 capítulos de lectura uno puede repasar la vida de Elías, una vida frenética, sobrenatural, una vida sobrenatural como es la nuestra, o como debería ser la nuestra. Tenemos esa lucha, ¿no?, entre la carne y el espíritu, y muchas veces andamos en la carne y otras veces andamos en el espíritu. Entonces, cuando andamos en el espíritu, nuestra vida es sobrenatural, pero cuando andamos en la carne es terrenal. Y entonces vivimos como el resto, que no tiene esperanza, que no tiene a Dios. Y entonces ahí encontramos a Elías viviendo un montón de situaciones espectaculares, sobrenaturales, que la mayoría de ustedes se acuerdan, y quizá cuando decimos Elías uno se acuerda por lo menos de 3 o 4 acontecimientos de su vida. Oró para que no llueve, ¿qué pasó? No llovió. Imagínense si alguno de nosotros en este tiempo pudiera hacer eso, y lo podríamos cotizar, ¿no es cierto? Le diríamos a la gente del campo, ¿querés que llueva? ¿Cuánto querés que llueva? Bueno, son tantos quintales directamente. Claro, era un poder absoluto que le daba Dios, obviamente, a este profeta. Pero después también sabemos que mató a 400 profetas de Baal con el poder de Dios. Sabemos que fue arrebatado en un carro de fuego. Solamente él y Enoc tuvieron esa experiencia de no pasar por la muerte. Entonces ahí lo tenemos a Elías y tenemos un montón de características y un montón de situaciones en las cuales yo solamente quería en esta mañana que nos podamos parar en 2 o 3 de ellas y de manera muy práctica podamos sacar enseñanzas para nuestra vida. Algo que me llamó la atención que es cuando uno lee esos 6 o 7 capítulos que relatan toda la vida de este profeta, encontramos 2 preguntas que se resaltan en el relato. La primera pregunta es una pregunta de confrontación que hace Elías al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Dice: ¿hasta cuándo, dice otra versión, estarán indecisos entre 2 dioses? Esa es la realidad. Y le va a decir: miren, yo quiero que hoy, antes que hagamos este desafío a los profetas de Baal, ustedes se decidan si se la van a jugar por Dios o si se la van a jugar por Baal. Pero ¿sabes qué? Me parece que esta pregunta también es de confrontación a nosotros, porque muchas veces no nos terminamos de definir como cristianos y parece que jugamos al cielito. ¿Se acuerdan de cómo se jugaba al cielito? Se marcaba 1, 2, 3, entonces era 1 acá, 2, 1. Entonces vamos, ¿no es cierto? Un día vamos con el Señor solo, firme, y otro día y vamos, ¿no es cierto?, jugando con otras cosas. Y esta es la primera pregunta que le hace Elías al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo van a estar indecisos? Grábate esa pregunta. Pero la segunda pregunta que aparece en el relato y que llama la atención es una pregunta que le hace Dios a Elías y le dices: ¿qué haces aquí, Elías? Está en la cueva Elías. Y dice: ¿qué haces, Elías, aquí? Como si el Señor no supiera, ¿no? Y esa es otra de las preguntas que se resaltan. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice así: entonces Elías Tisbitas, porque era de Tisbe,
que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Un paréntesis chiquito, no tiene nada que ver con el mensaje esto, pero yo digo, hay cosas raras en los relatos bíblicos, ¿no? Esto es llamativo. Hay un montón de explicaciones de esto de un ave que era inmunda para los judíos. Dios utiliza lo inmundo para darle de comer a su siervo. Era un ave de carroña, comía carne muerta, sin embargo lo alimenta con carne viva. Pero yo digo, recién hoy el hombre se jacta de hacer deliveries con los drones, y Dios hace miles de años que ya abastecía como Él quería. Reflexión, ¿estamos preocupados por la economía? ¿Estamos preocupados por la ley ahora del colectivo? Hermanos, nos provee Dios. Puede utilizar a los cuervos para proveernos. O sea, su poder es ilimitado. Tenemos que tener confianza en Él. Pero dice versículo 5, y terminamos ahí la lectura: y Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Oramos. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Sabemos que tu palabra tiene poder. Sabemos que tu Espíritu está en nosotros y en medio de nosotros. Y te rogamos para que tú puedas hablarnos a la mente y al corazón en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Bien, ahí tenemos este relato. Los profetas en el Antiguo Testamento cumplían una función muy importante. No estaba el Espíritu Santo de manera permanente en las personas. No estaba la revelación completa que hoy tenemos nosotros en la palabra de Dios. Y entonces Dios utilizaba a estas personas, a estos siervos, para que puedan llevar voz de Dios al pueblo, a los reyes que estaban en ese entonces. Y entonces la función era trascendental, porque si ellos llevaban voz de Dios, eran profetas de Dios, pero si no llevaban voz de Dios, eran falsos profetas. Y entonces la función que tiene Elías en este tiempo en el cual Dios lo envía a realizar su ministerio era fundamental. A Elías le tocó quizás profetizar en el contexto más adverso de la historia del pueblo de Israel. Dice que gobernaba Acab, el rey más perverso y malvado, y el que hizo lo más malo de todos los reyes de ese entonces. Y dice que Acab era un rey malvado, perverso, idólatra, pero que encima había elegido mala esposa y la fue a buscar a la tierra de los paganos. Y entonces esta mujer, que era también perversa, quizás más que él, era la que incentivaba y echaba leña al fuego de la idolatría. Y entonces ahí estaba un rey que tenía que honrar a Dios, que tenía que obedecer las leyes de Dios y que tenía que guiar al pueblo. Ahí estaba sumido en la idolatría. Y el pueblo estaba también en la misma y estaba adorando a Baal. Y entonces este Baal es importante ahí, porque cuando uno va leyendo en el pasaje, fíjense en ese primer versículo nomás, ya encontramos un montón de información y un montón de enseñanzas para sacar. Ustedes saben que Baal se creía que era el rey de la tierra y por lo tanto el rey de la fertilidad y el rey dueño de la lluvia. Era quien daba la vida según lo que ellos creían, eran quien podía hacer que tengan una buena cosecha. Entonces los rituales que se hacían de adoración a Baal tenían que ver con sacrificar animales, sacrificar niños, sacrificar también el hecho de sus cuerpos, y por eso se laceraban, y después lo tenemos a eso cuando se hace la invocación a los dioses de parte de los profetas. Y entonces era un culto terrible que hacían
a este Baal que se creía que era el rey de la tierra, y entonces por eso Dios le va a decir a Elías, anda y decile que no va a llover. ¿Por qué? Porque era desafiar directamente a la creencia que ellos tenían, que era una creencia equivocada, y que si llovía era porque Dios hacía llover, y si no llovía era porque Dios no quería que llueva, porque Él era el Dios de la naturaleza. Y entonces podemos ver ahí, en este contexto de oscuridad total, que Elías llega con el mensaje de Dios y es una luz en medio de la oscuridad. Y me encanta porque nosotros ahí podemos ver varias cositas. La primera, por ejemplo, dice entonces Elías. ¿Sabes qué? Elías significa Jehová es Dios. Y me encanta porque los nombres en la antigüedad, como todos sabemos, tenían un significado, tenían un propósito, tenían que ver con la condición en la cual había nacido la persona, el niño, la niña, o tenían que ver con lo que iba a hacer esa persona. Y entonces Elías, Jehová es Dios, fue consecuente con el ministerio que realizó Elías, y él constantemente le fue diciendo al rey, Jehová es Dios, no hay otro, es el único, es el Dios verdadero, y a ese Dios es al que tienen que volver, tienen que arrepentirse y tienen que adorar. Primer pregunta, ¿somos consecuentes con nuestro nombre? Claro, hoy los nombres no tienen tanto que ver como en la antigüedad, ¿no? Hoy nos llamamos Damián, Carlito, y no son nombres que tengan un significado quizás, o no somos intencionales con su significado. Le ponemos Lali porque está de moda, le ponemos Elián porque elegante se llama Elián. ¿No sabían eso? Bueno. Entonces los nombres van teniendo otros significados hoy en la actualidad, pero en ese entonces tenían un significado muy importante. Entonces vos me decís, bueno, soy consecuente con mi nombre Damián, Marcelo, Nati. No, te estoy hablando con el nombre que recibimos de parte del cielo, porque dice que ahora somos hijos de Dios, ese es nuestro nombre, ese es nuestro apellido espiritual. Yo soy Damián Vincenti, hijo de Dios. Y sabes que esa última parte tiene mayor trascendencia y tiene mayor identidad en mi vida que lo natural. Y entonces la pregunta es, ¿somos consecuentes con ese nombre que tenemos, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos pequeños Cristos? ¿O somos ahí ambivalentes? Vamos a veces siendo y a veces no siendo. ¿Sabes qué? El hecho de ser consecuente con nuestro nombre nos habla de una vida integral, de una vida que sea la misma en todos los ámbitos, de una vida que esté anhelando la santidad con tropiezos, obviamente, lo que hablaba Gaby al principio, pero que anhele la santidad, que cuente del mensaje, que impacte nuestra vida por la fe que tenemos, que impacte por el servicio al prójimo, porque buscamos identidad, porque criamos a nuestros hijos distintos, porque en definitiva tenemos testimonio. Hermano, el testimonio es lo que respalda nuestra vida. Dios, a pesar de nosotros, hace la obra, pero muchas veces nosotros, con nuestra vida, somos un obstáculo al obrar de Dios. Y entonces la primera pregunta es cómo andamos con esta consecuencia como hijos de Dios. Ahora vos seguís ahí más adelante y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Qué importante esto. Y esto me cuesta a mí, porque ¿sabes qué? Muchas veces no nos gusta hablar de vivir la vida en el Espíritu. Y tenemos que escuchar la voz del Espíritu. ¿Sabes lo que cambiaba de que un profeta sea verdadero o sea falso? Que traía voz de Dios, escuchaba la voz de Dios. Era la voz audible de Dios que le decía, andá acá y decile esto. ¿Y por qué nosotros no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto identificar cuál es la voz del Espíritu y escuchamos todas las otras voces que hay en nuestra mente? Porque hay un montón de voces que nos aturden. Está la voz del sistema que está todo el día trabajando en nuestra mente. Está la voz del yo, el autodiálogo que tenemos permanentemente. Dicen los psiquiatras, las mujeres vieron esto. Mónica Abdala, la médica psiquiatra hermana en Cristo, escribe un libro y habla de este autodiálogo que tenemos permanentemente con nosotros mismos en nuestra mente y que no nos damos cuenta. Dice que es la misma
la misma forma en la que respiramos y no nos damos cuenta, la misma forma en la que tenemos un autodiálogo en la mente, y ese autodiálogo nos condiciona en las acciones que tomamos, porque muchas veces ese autodiálogo está condicionado por el sistema, por la economía, por las preocupaciones que tenemos, por mis fuerzas. Cuando somos conscientes de lo que estamos pensando, podemos cambiar el pensamiento y alimentarlo con la verdad de Dios, con las promesas de Dios, con que no soy yo, sino es Dios en mí. Y entonces ahí podemos dar lugar en esa conciencia, en el pensar también, de poder escuchar la voz del Espíritu y decirle, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz. ¿Cuánto hace que no escuchamos la voz de Dios? Dios sigue hablando, Dios quiere hablarnos y Dios quiere manifestarse cada día como lo hizo con Elías. Ahí tenemos el nombre de Elías, tenemos la sensibilidad de Elías, si queremos llamarlo, y tenemos el mensaje de Elías. ¿Sabe qué? Elías tenía un mensaje que era profético. El mensaje profético tenía que ver con decirle al pueblo una situación en la cual estaba y decirle cuál iba a ser la consecuencia de esa situación en la que ellos estaban. El mensaje profético tenía que ver con anunciar cosas que no ocurrieron, pero que iban a ocurrir. Y entonces ahí estaba Elías anticipándoles lo que iba a venir y dándoles siempre una oportunidad, porque el profeta siempre daba la oportunidad, obviamente porque el mensaje era de parte de Dios y Dios daba la oportunidad, de que el pueblo o la persona a la cual se le estaba profetizando se arrepienta. Y entonces decía, Jehová Dios dijo esto, y si no obedeces va a pasar esto, pero si te arrepentís, quizás Dios cambia de parecer. Y encontramos un montón de situaciones en las cuales, como el pueblo se arrepintió, las personas se arrepintieron, Dios cambió la consecuencia que tenía para esa conducta. Ahora yo pensaba en este mensaje profético de Elías que tenía en ese tiempo, y nosotros podemos decir, bueno, Elías le tocó vivir en un contexto súper adverso, de oscuridad absoluta, de idolatría, y pensaba en el mensaje que tenemos nosotros, y ¿sabes qué? No hay mucha diferencia. El mensaje sigue siendo el mismo, es mensaje de arrepentimiento y de ir a Dios a través de Jesucristo, y que si hay arrepentimiento hay vida eterna y que si no hay arrepentimiento hay condenación eterna. Entonces el Evangelio es profético porque anuncia algo que va a pasar y de acuerdo a la decisión que nosotros tomemos es la consecuencia o el resultado después de nuestra vida. Y entonces ahí tenemos todas las características de Elías, pero esto es lo que me llamaba la atención y en lo cual quería puntualizar. Todos nos acordamos quizás de lo sobrenatural de Elías, de los milagros que Dios le permitió hacer a Elías, pero no nos acordamos de las pruebas que tuvo que pasar Elías. ¿Y sabes qué? Es llamativo porque cuando uno va leyendo el relato, vemos que le anuncia a Acab el mensaje de parte de Dios y uno entonces dice, bueno, está salvado el profeta, cumplió su ministerio y dice, vino voz de Jehová, andate para allá, escapá del peligro. Pero estuve obedeciendo, ¿cómo? ¿Qué pasó? No, escapate que se viene bravo. Y entonces lo vemos a Elías huyendo, primero al arroyo de Querit. Y entonces después se seca, porque ¿qué pasó? No llovía. Y entonces el arroyo se secó. Y Dios le podría haber dicho, andá al Jordán, porque el Jordán seguramente todavía tenía agua. Pero no, le dice, andate a Serepta. Dice, ahí va a encontrar una viuda. La viuda en ese tiempo, imagínate con una sequía de 3 años y medio, lo que podía tener la viuda. ¿Qué tenía la viuda? Nada, la última comida. Se estaba por morir. Y entonces ahí Dios va a utilizar una viuda, va a reivindicar a una viuda para que se sienta útil. Va a ser el milagro de la provisión permanente de la harina y del aceite. Y entonces ahí lo manda de vuelta Elías. Y uno dice, bueno, ya está. No, dice, ahora anda a contarle de vuelta a Acab que ahora va a llover. ¿Sabés lo que iba a contarle a Acab? 3 años y medio, el hambre que había en Samaria. Y entonces tiene que ir Elías creyéndole a Dios que lo iba a guardar y va y le habla a Acab. En realidad le habla a un siervo, a Abdías y después a Acab. Y entonces uno dice, bueno, ya está, ahora llueve y no, vamos a ir a pelear, dice, con los profetas.
y le vamos a demostrar que Jehová es Dios. Y entonces va al monte Carmelo. Y uno dice, bueno, ya está en la cúspide del ministerio, en el éxito máximo de la presencia de Dios, de cómo se revelaba, de que era obediente. Y dice, no termina. Y dice, porque ahora se va a enterar Jezabel y te va a querer cortar la cabeza. Así que andate de vuelta. Y entonces vemos ahí a Elías huyendo de Jezabel y se va al desierto. Y ahí en Berseba toca fondo. Y le dice, Dios, la verdad, yo no puedo más. No puedo más. Mátame. Me quiero morir porque no doy más. Y ¿sabes qué? La vida de Elías tenía que ver con eso, con la integralidad de las emociones, de la frustración, del cansancio, de sentirse de que en un momento era impotente, por más que hacía un ratito había matado a 400. Y entonces ahí en Berseba el Señor lo alimenta, lo cubre ahí bajo un enebro y después le dice, camina 40 días y andate a Horeb, a una cueva. Y ahí el Señor se le va a mostrar de nuevo, de 4 formas. Se le va a mostrar y le muestra que Él muchas veces pasa inadvertido, pero que está obrando. Y después, por último, lo manda a Siria, tiene que elegir nuevos reyes, tiene que elegir a Eliseo, que iba a ser el sucesor del ministerio. Después va a Samaria de vuelta a tener que hablar con Acab. Y después sigue el relato. Y quizás ahí me faltaron un montón más, porque esto lo agarré y lo hice yo sin sacarlo de ningún libro. Y seguramente faltan un montón. Y vos quizás ya lo estás viendo. Ahora, todos nos acordamos de esto. Predice la sequía, la abundancia de la comida, resucita al hijo de la viuda de Sarepta. ¿Sabes que solamente en la Biblia hay 8 resurrecciones? Y Elías fue uno de los que resucitó. ¿Sabes que Eliseo resucitó a 2? ¿Por qué resucitó a 2? Porque pidió una doble porción del espíritu de Elías. Y después está el Señor Jesucristo y ahí contados con la mano, y Elías tuvo la posibilidad con Pablo, con Pedro, de resucitar personas. Hizo caer fuego del cielo, tranquilo. Mata a los profetas de Baal. Y yo puse los de Acera, no sé si lo habrá matado los de Acera o no, pero eran 450 más. Ora por lluvia y llueve. Abre el río Jordán con su manto y es arrebatado por Dios en un carro de fuego. Y podríamos poner muchas cosas más. ¿Sabes cuál es el problema de esta lista? De que nosotros queremos vivir solamente esto y no estamos dispuestos a atravesar esto. Y entonces le decimos a Dios, Dios, yo quiero tener una experiencia sobrenatural, quiero que vos me uses, quiero que hagas milagro, quiero que multipliques mi plata, quiero que sane la enfermedad de mi suegra. Esa no le pedimos a Dios, ¿no? Les pedimos un montón de milagros, pero no estamos dispuestos a pasar por la prueba. Y ¿sabes qué? Sin esto, no existe. No existe. Entonces, cuando vos ves esto, es donde Dios trabajaba en Elías para que él después pueda hacer esto. Y entonces ahí nos acordamos cuando Santiago va a decir, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce. Hermanos, la prueba tiene un resultado en nuestra vida. La prueba es como la escuela. Uno va adquiriendo conocimiento, pero en un momento tiene que demostrar lo que aprendió, y la prueba son circunstancias que nos pone Dios en la vida para trabajar con cada uno de nosotros. Ahora, hasta que nosotros no entendamos de que la prueba tiene un resultado, que es que produce algo que es positivo, no vamos a tener sumo gozo. Porque si yo entiendo que cuando Dios me envía una prueba, quiere trabajar algo conmigo para que yo pueda producir algo mejor, para que mi fe se fortalezca, para que yo pueda seguir avanzando, entonces empiezo a renegar de la prueba. Y empiezo a decir, ¿por qué me toca a mí? ¿Y por qué no le toca al otro? Si mirá el Gaby, la camisa que se puso hoy, dice, mandale la prueba. No, dice Dios, es para vos, porque yo tengo que trabajar con vos. Y entonces cuando no entendemos que la prueba es necesaria en nuestra vida, viene la tristeza. Y de una emoción se transforma en un sentimiento. Y entonces cuando la tristeza pasa de la emoción al sentimiento, produce depresión. Y entonces nos quedamos estancados en una prueba que mandó Dios. No la mandó el enemigo, la mandó Dios.
y somos repitentes espirituales, porque no estuvimos dispuestos a tomarnos de la mano de Dios para poder pasar esa prueba. Cuando no entendemos que la prueba es necesaria en nuestra vida, viene el enojo y nos enojamos con Dios. Y decimos, Dios, sos injusto conmigo, ¿por qué me mandás esto? Y entonces quedamos ahí estancados y entonces la prueba, en vez de producir algo positivo, que fue la intención de parte de Dios, se transforma en algo negativo. Pero ¿sabes qué? Esta mañana me llegó otro pasaje que era muy oportuno, que es el pasaje del día de la New Version, que muchos lo tienen. Y porque Santiago dice ahí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y para qué necesitamos la paciencia? Amados hermanos, va a decir Santiago de vuelta en el capítulo 5, 7 y 8. Tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. ¿Para qué necesitamos la paciencia? Para esperar al Señor. ¡Qué tul! Queremos ver al Señor y no estamos dispuestos a trabajar nuestra paciencia. Yo invito a que puedas inclinar tu rostro en esta mañana. Y que algo de lo que estuvimos hablando, muy cortito, que pueda ser profundo en tu corazón. Y que quizás algunas de las preguntas puedan estar resonando en tu mente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a decidirte a vivir una vida radical por Cristo? Quizás Dios te está preguntando, ¿qué haces acá? ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿Qué haces acá en el letargo? Salí de la cueva. Salí de la cueva. Y que podamos juntos animarnos en esta mañana a poder ser relevantes con el mensaje y a poder contarle a todos que el Señor ya viene y que puedan ver en nuestra vida ese fuego, esa esperanza que tenemos y esa disposición a poder agradarle a Él y a vivir vidas sobresalientes, sobrenaturales. No por nuestros méritos, no por nuestros talentos, no por nuestras capacidades, sino solamente por su gracia y por su poder en nuestra vida. Querido Dios, te doy gracias porque tu palabra, Señor, es vigente. Qué bueno, Señor. Qué bueno que cada vez que necesitamos una palabra de parte tuya, la podemos escuchar. Y, Señor, qué interesante escuchar en esta mañana nuevamente la historia de Elías, este siervo que tenía el mismo Dios que nosotros, pero que muchas veces lo vemos como un superhéroe y Santiago también nos dice que era hombre como nosotros, sujeto a pasiones como nosotros. O sea que la vida que vivió Elías también la podemos vivir nosotros. Señor, que tú puedas seguir obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos puedas seguir formando, que nos puedas seguir moldeando, que puedas seguir sacando lo que no te sirve, Señor, para que tú seas glorificado en este tiempo. Señor, te quiero rogar que bendigas a la iglesia. Señor, te necesitamos en este tiempo, más que nunca. Necesitamos que fortalezcas nuestro corazón. Señor, que nos muestre con claridad qué nos quieres hablar, qué nos quieres enseñar. Señor, que nos ayudes a ser espirituales, que nos animemos unos a otros, que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros. Señor, te queremos pedir que te quedes con nosotros en este día. Te amamos, te damos gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este momento. Gracias, Damián, por la palabra. Solamente nos queda decir que el martes, si Dios no viene antes, a las 21 horas estamos en este lugar. Para orar unos por otros, para estar juntos en estos momentos, como dijo mi hermano, ¿no? Vivir esa vida maravillosa. Uno cuando veía vivir la vida de Elías. Qué lindo. Elías oró, fuego cayó. Vivir la vida de Daniel.
cerró boca de leones. Vivir la vida de Moisés, descendió resplandeciente. Vivir la vida de Gedeón, que con 300 hombres tiene una guerra tremenda y 2 actuó. Vidas extraordinarias, porque vidas, como dijo mi hermano, dependían del Espíritu de Dios. Que Dios nos bendiga en esta semana y que podamos vivir de este Dios maravilloso. Ya oró Damián, así que